Tras una caminata por la ladera no muy lejos de la cueva del fraile, alcanzamos otros abrigos. En el trayecto nos sorprenden extrañas formaciones rocosas. Pues aquí vemos una piedra que parece fue tallada, ya que los bordes están muy bien definidos como un cubo, pero sí está fraccionada del otro lado. Y ya en las cavidades encontramos un hábitat de murciélagos. Para ingresar es necesario protección, pues el fuerte olor a guano invade el lugar. Pues aquí vemos una cueva, parece que se cierra hasta el fondo de este espacio, pero no, realmente es una pequeña cámara, apertura a una cámara. Pues bueno amigos, aquí estamos en unas cuevas. Es que estas cuevas son pero muy antiguas, debido a los lugares donde está en un lugar que pues para la gente de antes eran lugares sagrados. Aquí en la barranca de Huentitán habitaron varias etnias indígenas. Aquí en especial en la barranca de Huentitán estuvieron los tecuejes. Debido a su gran ferocidad que tenían esas tribus que habitaron aquí, cuando llegaron los invasores, ellos fueron parte de la guerra del Mixtón, que fue guiada por Tenamaztle de los Cascanes. Se juntaron varias etnias para darle guerra a los españoles, por lo cual las tribus de aquí le llamaron mucho la atención al rey de España en ese tiempo, en aquellos tiempos, debido a que les dieron más guerras incluso que los aztecas, que era la gran potencia que había aquí en México en aquellos entonces. Bueno, esa es otra historia, pero el rey de España mandó a que le llevaran a Tenamaxtle ante su presencia, debido a que le sorprendía la ferocidad y las tácticas con las que ellos peleaban, tanto que les resultó pues un dolor de cabeza en esos entonces. Entonces pues en este lugar habitaron personas que fueron parte de esa guerra tan importante. Por aquí también cruzaron Cascanes y anteriormente está la teoría de que por aquí habitaron los huachichiles, tribus seminómadas, cazadores recolectores que habitaron aquí esta parte de la barranca. A la llegada de los españoles en el siglo XVI a la región de Jalisco, o lo que hoy es Jalisco, estos se encontraron con las culturas de cazadores recolectores chichimecas. La palabra chichimeca es de origen náhuatl, significa hombre perro o hombre aguerrido, y era como se les designaba a las culturas o tribus que habitaban el norte y occidente, así como el Bajío de México. Es una palabra que tal vez la usaban de manera despectiva para referirse a las personas que no tenían supuestamente un grado cultural muy desarrollado, ya que no construían pirámides, grandes ciudades o este tipo de aspectos, como eran nómadas. Pero sin embargo hay otra vertiente en la que chichimeca significa ancestro colonizador o ancestro civilizador. Entonces eran estas tribus que iban viajando largas distancias hasta fundar nuevos pueblos o nuevas ciudades. Entonces por eso también la palabra chichimeca era como referirse a una persona aguerrida, fuerte, que podía conquistar pues cañadas o montañas, cerros y hacer sus asentamientos ahí. Está este doble aspecto. Sin embargo, los chichimecas, como los designaron los españoles a todas las culturas del norte, pues eran diferentes. Están los guamares, huachichiles, caxcanes, entre otros. Eran muchas las culturas chichimecas, pero mucho antes, al siglo XVI o el siglo XV, cuando estaban estas tribus por aquí, existieron las culturas mesoamericanas aquí en Jalisco, que se les denomina en la arqueología como las culturas de Occidente. Fueron sedentarios, alcanzaron un grado de sedentarismo desarrollado gracias a la agricultura, domesticación de algunos animales, y construyeron aldeas y grandes asentamientos con basamentos principales o templos mayores. Aquí usualmente en Jalisco se les llama huachimontones porque tenían la característica de ser estructuras circulares en las cuales se empotraba un palo para realizar el ritual del volador. Las culturas de Occidente tuvieron igualmente mucha conexión o intercambio cultural con otras regiones como en las del Bajío, en Nayarit, Zacatecas, entre otros estados, y estas culturas prehispánicas mesoamericanas compartieron rasgos con las culturas del centro de México o más al sur, como el juego de pelota, algunas deidades, y por eso se les denomina culturas mesoamericanas, que eran un poco diferentes a los chichimecas, que eran nómadas y cazadores recolectores. Pero para el 900 después de Cristo más o menos, se cree que hubo una gran sequía que duró varios años, lo cual cambió el entorno de estos lugares y obligó a las culturas sedentarias a migrar, ya que ya no había tanta agua ni fertilidad en la tierra. Y años posteriores es que las tribus chichimecas van bajando del norte y se encuentran igualmente pues ya estos espacios
que fueron ocupados anteriormente por los mesoamericanos. Estamos ingresando a una cueva. Las cuevas en las barrancas tenían un simbolismo que les hacía sagradas en la cosmovisión ancestral, ya que eran espacios ligados al inframundo, a la oscuridad, pero también a la vida, a la luz, un aspecto de dualidad, igualmente como lugares de origen o lugares de los ancestros o lugares como la matriz de la madre tierra. Pues para hablar de la arqueología de cuevas mesoamericanas, debemos de entender que estos espacios están sumamente inmersos en la cosmovisión de los antiguos. En las grandes culturas mesoamericanas pues podemos observar que la cueva es el centro de su cosmovisión como el lugar de origen. Esto lo podemos saber por los mitos y creencias antiguas que quedaron en códices, en textos históricos, en crónicas. Tan solo tenemos el mito del Popol Vuh para los mayas, donde se relata que el origen proviene de una cueva, un lugar oscuro o subterráneo, y para los náhuatl o náhuatl está el mito del Chicomostoc. Los toltecas chichimecas provienen de un cerro, una montaña sagrada, el Aztlán, un lugar rodeado de agua donde hay 7 cuevas en unas barrancas y en cada cueva proviene una tribu. Entonces podemos ver igualmente en el patrón de asentamientos mesoamericano muchas estructuras como las pirámides de Chichén Itzá, por ejemplo, en Teotihuacán, el Templo Mayor, están construidas sobre cuevas, como el espacio sagrado del origen, el Axis Mundi, donde se dividen los niveles del cosmos y los 4 puntos cardinales. Entonces la cueva es vista como un inframundo, un lugar ligado a la muerte, a la oscuridad, el lugar de retorno de los ancestros al origen, pero también es un lugar como de vida, de luz, de fertilidad, de abundancia. Entonces es esta dualidad de la cueva la que le hace el aspecto sagrado: oscuridad, luz, vida, muerte. Igualmente son comparadas como el útero materno o el vientre materno de la tierra. En algunas representaciones pictóricas o en códices podemos ver pues estas fauces de la tierra representadas como un monstruo dentado, un lugar pues sumamente sagrado. Y supongamos que en estos lugares era donde ocurrían los ritos más sagrados para ellos. Igualmente de que muchos lugares fueron lugares de enterramientos o depósito de ofrendas, pero pues en esta actualidad muchos de los sitios ancestrales ya han sido saqueados. Es como si estuviéramos viendo los remanentes de lo que fue la cultura ancestral, ¿no? En la barranca de Huentitán sobreviven vestigios de una antigua cultura mesoamericana que ocupó el Cerro del Elefante, denominado así porque su silueta recuerda a la de este animal. En la cima del cerro se localizan petrograbados con motivos espirales muy semejantes a los que se han registrado en diversos centros ceremoniales prehispánicos de Mesoamérica. Estos diseños sugieren una posible relación simbólica con prácticas rituales vinculadas al agua, la fertilidad o la astronomía, aunque su interpretación exacta continúa siendo materia de estudio. El acceso al sitio representa un verdadero desafío. Para alcanzarlo es necesario descender a la barranca, cruzar los ríos y posteriormente iniciar un ascenso exigente por las laderas del cerro. Actualmente los habitantes locales han instalado una tirolesa que facilita el cruce del cauce, aunque el resto del recorrido requiere un considerable esfuerzo físico. La recompensa, sin embargo, es invaluable. En lo alto, sobresalientes rocosas que dominan el precipicio, se observan los petrograbados, testigos silenciosos de piedra que atestiguan la presencia y el conocimiento de las antiguas culturas que habitaron la región. Una vez cruzando el río, iniciamos el ascenso por la empinada colina que conduce hacia la cima. En el trayecto hallé una punta de proyectil de obsidiana, testimonio material de los antiguos habitantes de la región. El recorrido exige extrema precaución, el terreno es accidentado y sin experiencia en senderismo o conocimiento del sitio resulta fácil perderse o incluso caer en alguno de sus precipicios. Tras una larga y extenuante caminata, alcanzamos finalmente la parte superior del cerro. Allí junto al borde de la barranca se encuentran los petrograbados en forma de espiral, silenciosos guardianes de un pasado remoto que aún resuena en las paredes de piedra, dominando el imponente paisaje de la barranca. Espiral es uno de los símbolos más antiguos y recurrentes en el arte rupestre mesoamericano. Representa el movimiento constante de la vida, el ciclo del nacimiento, la muerte y la regeneración. En muchos contextos el espiral se asocia al agua, fuente primordial de vida
y a los flujos que dan origen a la fertilidad de la tierra. Su presencia en peñascos o cuevas refuerza la idea de que eran espacios vinculados a lo sagrado. Los petrograbados en forma de espiral aparecen también en sitios ceremoniales donde probablemente fueron utilizados durante rituales agrícolas o astronómicos, funcionando como puertas simbólicas hacia otras dimensiones del cosmos. Más allá de su función estética, el espiral fue un lenguaje visual cargado de poder, un recordatorio de que todo en el universo fluye, se transforma y regresa, como las aguas de los ríos o el recorrido eterno de los astros en el cielo. El espiral en Mesoamérica es mucho más allá que un simple diseño geométrico. Su repetición en petrograbados revela un símbolo cargado de significados: el movimiento de la energía, el tiempo cíclico y la renovación de la vida. Este motivo suele asociarse al agua y a los manantiales, entendidos como puntos de origen y regeneración. En cuevas y barrancas, lugares conectados con el inframundo. El espiral reforzaba la idea de puertas de acceso al mundo sagrado. También se interpreta como la representación del viento, fuerza invisible que comunica a los hombres con los dioses, o como símbolo del camino del sol y los astros en su tránsito eterno por el firmamento. Los espirales pudieron servir además como marcas del calendario ritual, recordando los ciclos agrícolas y cósmicos que ordenaban la vida de las comunidades. Su ubicación en salientes rocosas y cerros sagrados indica que eran parte de ceremonias comunitarias donde se pedía lluvia, fertilidad y abundancia. Así el espiral en piedra no era un simple adorno, sino un mensaje atemporal, un recordatorio de que el universo es movimiento, transformación y retorno, un lenguaje grabado en la roca para dialogar con los dioses y con la eternidad. Lamentablemente, muchos de estos sitios sagrados han sufrido la destrucción causada por personas malintencionadas y carentes de valores que atentan contra la memoria cultural al dañar o borrar los petrograbados. A esto se suma la contaminación ambiental en los ríos que cruza la barranca, consecuencia directa del crecimiento urbano desmedido. Lo que alguna vez fue un espacio de agua pura y ritual, hoy enfrenta la amenaza de convertirse en un cauce enfermo. Los grafitis y rayones en las piedras sagradas son también una forma de agresión cultural. Quienes cometen estos actos no solo deterioran el patrimonio, sino que se convierten en un peligro para la sociedad al dañar las raíces que nos dan identidad. Sin embargo, a pesar del abandono y los daños, estos grabados ancestrales siguen en pie, nos recuerdan de dónde venimos y hacia dónde vamos. La concientización y el respeto por estos espacios es una tarea de todos, porque protegerlos significa preservar nuestra historia y nuestro futuro.